Este, hola chicos, ¿qué onda chavos? Pues continuamos con los temas de matemáticas del curso de media superior para Comipems. En esta ocasión vamos a abordar tema nuevo, vamos a tratar de ver cosas nuevas, cosas que quizás ya hemos tenido un acercamiento, quizás ligero, quizás no tanto, quizás nada, pero vamos a tratar abordar el tema en esta ocasión del tema de factorización. Son como que esas cosas que dices, como que para qué sirve o como que ni siquiera le entiendo, no le encuentro una aplicación útil. Vamos a ver que en realidad sí es muy útil, vamos a ver para qué funciona la factorización, qué implica y qué entendemos por factorización. Entonces, vamos. Entonces, vamos a ver tema de factorización. ¿Qué entendemos entonces nosotros por factorización? Bien, la factorización no es un tema realmente difícil. Es de hecho bastante intuitivo si sentemos algunas bases o quizás si recordamos algunas cositas que hemos estado viendo desde primaria. Entonces, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a entender esto partiendo con ejemplos. Nosotros tenemos poniendo el número 18. Yo sé que 18 es un número, pero que este número en específico yo lo puedo ver con multiplicación de otros dos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner aquí 3 por 6. O también puedo poner 2 por 9. ¿Va? Yo lo puedo ver el número 18 de dos formas distintas, como 3 por 6 o 2 por 9. Pero aquí hay unas cosas bien importantes que hay que entender. Estas cosas, los números que al multiplicarlos me van a formar el 18, en particular en el primer caso aquí 3 y 6, y después 2 y 9, se le van a llamar factores. Otro ejemplo, si yo tengo el número 38, yo sé que el 38 yo lo puedo expresar como 2 por 19. Al 2 y al 9 yo les voy a llamar factores. Pero ¿por qué factores? ¿Y qué tiene que ver eso con la factorización? Bien, un factor no va a ser más que un número que al multiplicarlo por otro número me va a obtener un número. Es decir, un factor va a ser aquel que al multiplicarlo por otra cosa me va a construir algo nuevo. Me va a crear algo nuevo. Yo a este y a este les voy a llamar factores. Ambos son factores. ¿Por qué? Porque los estoy multiplicando por cualquier otra cosa. Y estoy obteniendo algo nuevo. De hecho, hay, esto tiene como su explicación, de hecho, etimológica. Factores viene del latín facere. Facere quiere decir construir, fabricar. A partir de factores yo estoy construyendo otros números. Ya sea tanto en el caso como de 18 o de 38, estos factores son aquellos que al multiplicarlos, ojo, multiplicarlos, bien importante eso, multiplicarlos voy a obtener algo nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la factorización? Vamos a dejar aquí el ejemplo que teníamos. Teníamos aquí 18, ¿no? Bueno, y vimos que sus factores pueden ser 3 y 6, ¿no? Estos son sus factores, pero ¿qué es factorizar entonces? ¿Qué yo voy a entender por factorización? Bueno, la factorización no es más que dividir. Sí, es bastante simple. Es únicamente dividir. Pero, ¿cuál es el chiste o cuál es la gracia, cuál es la magia de la factorización? Bueno, encontrar los factores que me van a construir mi expresión. Puede ser una expresión o puede ser un número, no sé. Pero los factores van a ser aquellos que van a construir eso. Y la factorización es el proceso para encontrar los factores. Es la división en esencia.
Si yo tengo 18 y yo la divido entre 3, voy a obtener un factor que es 6. Y si yo tengo 18 y lo divido entre 6, voy a obtener el otro factor. Entonces, factorizar no es más que dividir. Y dividimos para encontrar los factores. Pero factores, lo que a mí me va a interesar es que esos factores sean números enteros o bien números naturales. ¿Ok? Quizás eso está un poquito todavía alejado algo del álgebra porque yo no he metido aquí ninguna expresión algebraica. Pero también se pueden meter expresiones algebraicas. Si yo tengo la expresión x cuadrada, yo sé que x cuadrada va a ser el múltiplo, va a ser el resultado de multiplicar x por x, ¿no? De multiplicar x por sí misma 2 veces. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser mis factores? X y la misma x, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo en esencia? Estoy factorizando. Porque estoy encontrando factores y estoy haciendo la división. Si yo tengo aquí x cuadrada entre x, voy a obtener aquí un factor. Pero yo aquí ya estoy factorizando, por decirlo de alguna forma. Si yo tengo la expresión x por y, estos ambos van a ser factores. Y factorizar va a ser dividir esta expresión para encontrar cuáles son sus factores, que aquí es bastante explícito, ¿no? Ya sea que yo puedo dividir la expresión entre x y el otro factor va a ser y, o bien puedo dividir la expresión entre y el otro factor va a ser x. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo la expresión x cúbica por y cuadrada, aquí, ¿cuáles van a ser mis factores? Bueno, yo sé que esto va a ser, como es x cúbica, es x que se está multiplicando por sí misma 3 veces, ¿no? Eso es x por x por x. Y estos por y, ¿no? Se están multiplicando por y por y. Todos estos van a ser mis factores. Ahora, vamos a ver la factorización un poquito más profundamente. Yo sé que si agarro aquí cualquiera de mis factores, cualquiera, por ejemplo voy a agarrar esta x, y si lo multiplico por lo demás, que es x por y, voy a obtener esto, ¿no? Y voy a tener, por ende, esto. ¿Qué es factorizar entonces? Es dividir. Es encontrar los números, las expresiones que me van a construir algo más. Yo aquí encontré los factores, por decirlo de alguna forma, que va a ser x y lo demás. Porque si yo multiplico x por todo esto, se me va a construir mi expresión que ya tenía, que era esta, ¿no? Entonces, eso es la factorización. ¿Va? Ahora, para seguir avanzando en el tema, resulta útil, bastante práctico, pues empezar a definir entonces de qué vamos a estar hablando. ¿Qué es la factorización? Bueno, la factorización es el proceso de la división. Que me permite encontrar, y aquí hay algo bien importante que veremos un poco más adelante, que me permite encontrar los factores que me van a construir
construir mi expresión dada o la expresión dada. Aquí hay que recalcar algo y vamos a verlo ahorita, vamos a verlo un poquito más adelante. Encontrar los factores, pero ¿qué entendemos nosotros por factores? Vamos a verlo. Vamos a tratar de analizar y de entender lo que aquí está escrito. ¿Qué significa que sea el proceso de la división que me permita encontrar los factores que me van a permitir o que me van a construir la expresión dada? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Si yo tengo la expresión x cuadrada por y más x cúbica, yo tengo aquí una expresión. En esencia van a ser dos polinomios, ¿no? Bueno, perdón, dos monomios o un binomio, porque está formada de dos términos distintos, ¿no? De x cuadrada por y de x cúbica. Pero, ¿qué puedo hacer yo para encontrar los factores que me van a construir todo esto? Bueno, voy a tener que encontrar una expresión, un número o algo que al multiplicarlo por cualquier otra cosa me construya todo esto. Si todo esto, sé que por ejemplo si agarro y multiplico por algo más, quizás no me va a desarrollar, no me va a construir todo esto. Pero si veo que por ejemplo mis dos términos comparten términos semejantes, es decir, si yo encuentro un patrón o algo que comparten ambos términos, puedo multiplicar por eso, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, el x y si yo multiplico por x por y más x cuadrada, sé que sí voy a obtener esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo multiplico x por el primer término de mi cosa que está entre paréntesis, de mi término que está entre paréntesis, de mi binomio que está entre paréntesis, voy a obtener que si multiplico x por el primer término del binomio, voy a obtener x por y, ¿no? Y si ahora multiplico x por el segundo término o por el segundo monomio, voy a obtener más x por x cuadrado, ¿no? Y esto era lo mismo que yo tenía aquí, ¿no? Entonces yo voy a obtener aquí x cuadrada por y más x cúbica. Ahora, eso es muy introductorio, pero nos va a servir para entender temas posteriores, para entender cómo factorizar, ya no nada más haciéndolo pues quizás un poco al azar, o quizás tanteando números, sino ya formalizar esto, decir, bueno, encontrar términos, bueno, métodos para poder factorizar adecuadamente, ¿no? Y de forma más eficiente. Bueno, esto lo vemos en la siguiente parte del video. Vamos a hablar ahorita del de términos semejantes. Para esto, ustedes deben quizás darle una repasadita al tema que habíamos estado viendo acerca de polinomios.
¿Por qué? Porque ya vamos a entender la factorización totalmente desde el punto de vista del álgebra. Ya no tanto desde la aritmética, ya lo vamos a ver más algebraico ahorita. Entonces, vamos a tratar de entender qué es esto de los términos semejantes y cómo está relacionada la factorización. Si recordamos, nosotros habíamos visto el tema de polinomios y habíamos visto que un polinomio no es más aquel que está formado por variables, por incógnitas, que están siendo multiplicadas esas incógnitas, esas variables, por coeficientes que van a ser los números concretos, que van a acompañar a las variables, ¿no? Y particularmente del grado, ¿no? El grado que va a ser aquel que me va a indicar la potencia de la variable, de la incógnita, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el monomio 3x cuadrado, esto habíamos visto que era la incógnita, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es esto? Es el coeficiente, es aquel que me va a multiplicar, a mi incógnita. Y el grado es este, aquel que me va a indicar la potencia de mi variable. ¿Ok? Pero esto es particularmente un monomio. Lo que ahorita nos interesa va a ser los polinomios. Entonces, habíamos visto que un polinomio es aquel que va a estar formado por por múltiples monomios, es decir, dos monomios, 3, 4, 5, más de dos en realidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la expresión 15x cúbica más 10x cuadrada más 8x, yo quiero factorizar esto. Pero, ¿qué es factorizar? Habíamos visto que es el proceso de la división que me va a permitir encontrar los factores que me van a construir mi expresión. ¿Cuál es mi expresión? Esta es mi expresión. Todo esto es mi expresión. Y yo quiero encontrar cosas, expresiones, monomios, polinomios, no sé, que me van a poder construir esto. ¿Ok? Y para el caso particular de términos semejantes nos vamos a basar en aquellos polinomios en donde sus términos comparten términos semejantes. Quizás no términos, pero que comparten cosas en común. Que comparten es algo que todos los monomios van a compartir. Por ejemplo, si yo quiero encontrar los factores, tengo que encontrar cosas que al multiplicarlas me van a dar todo esto. Bueno, no puedo dividir las coeficientes porque no todas comparten los mismos múltiplos, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, van a ser múltiplos de 3 y de 5, ¿no? Aquí van a ser de 2 y de 5. Y aquí van a ser de 2 y de 4. Entonces, no comparten ningún múltiplo en común. Todos. Ninguno. Pero veo que todos mis monomios, que todos mis términos están compartiendo algo en común. Que todos están siendo multiplicados por una X. Eso sí me doy cuenta, ¿no? Todos, absolutamente todos, comparten X, ¿no? No importa el grado, pero comparten al menos una X. 15x cúbica, 10x cuadrada, 8x. Eso sí, todos comparten X. Entonces, puedo dividir toda mi expresión entre X. ¿Va? ¿Por qué? Porque absolutamente todos lo comparten. Entonces yo puedo dividir toda mi expresión entre X. Voy a obtener, entonces, si yo divido mi expresión, mi primer monomio, que va a ser 15x cúbica, entre X, y si divido mi segundo monomio, que es 10x cuadrada, entre X, y el tercer monomio, que va a ser 8x, entre X, hago las debidas divisiones, ¿no? Y voy a obtener 15x cúbica entre X. Esto no va a ser más que, se me va a terminar aquí eliminando una X, ¿no? Se me va a ir una. Entonces voy a obtener 15x cuadrada. Aquí se me va a ir una X, ¿no? Se me va a eliminar una. Entonces voy a obtener 10x.
Y aquí se me va a eliminar la única x que tengo arriba, ¿no? Se me va este con este. Voy a obtener 8x. Y dejo indicadas las debidas operaciones que tenía, ¿no? Voy a obtener más y más. Ahora, ¿cuáles van a ser? Perdón, aquí es sin el x, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser mis términos o mis factores? Bueno, va a ser todo esto y multiplicado todo por x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por x, todo esto voy a obtener lo mismo que yo tenía aquí arriba. Voy a obtener nuevamente mi expresión que me estaban dando, ¿no? 15x cuadrada por más 10x más 8 por todo, siendo multiplicado por x, voy a obtener nuevamente esto. Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente dividí entre un término o algo que comparten todos mis monomios, ¿no? ¿Vale? Podemos ver otro ejemplo. Pero antes de, vamos a decir la definición de la factorización por términos como términos semejantes, ¿no? ¿Qué es la factorización por términos semejantes? Bueno, es la división de mi polinomio de los términos. Bueno, es la división del polinomio entre un monomio que comparten todos los términos de polinomio. Es como lo que acabamos de hacer ahorita. Estoy dividiendo todo mi polinomio entre un solo monomio, entre una expresión o entre algo que comparten todos los términos de mi polinomio. Es decir, estoy dividiendo todo mi polinomio por un factor que sé que ese factor lo comparten todos los términos que están formando mi polinomio. ¿De acuerdo? Y con la definición podemos hacer varios ejercicios, ¿no? Si por ejemplo yo tengo 12x cuadrada más 7, perdón, más 8x, este va a ser mi polinomio, en este caso, mi expresión dada. Yo quiero encontrar un factor, un monomio, que al dividirlo por todo esto me dé otro polinomio, mi otro factor. Pero ¿cuál va a ser el factor que en principio estoy buscando? Aquel que compartan todos los términos de mi polinomio. Aquel que tengan en común todos para que mi factorización sea por términos semejantes. Entonces, tengo que encontrar un monomio que compartan todos estos. Ya tengo ayuda, ¿no? En principio, todos comparten x, ¿no? Mis dos términos comparten x. Pero ahora yo me puedo fijar en los coeficientes. Sé que 12 y 8 ambos son múltiplos de 4, ¿no? Sí, porque 12 yo lo puedo expresar como 3 por 4 y 8 yo lo puedo expresar como 4 por 2. Ambos son múltiplos de 4. Es decir, el 4 es un factor de ambos términos o de ambos números, ¿no? Bien, entonces ya no solo puedo factorizar o yo ya no solo puedo dividir entre una x, ¿no? Por ejemplo, ya también yo puedo empezar a dividir los coeficientes.
Entonces también voy a factorizar tanto el 8 como el 4. Perdón, tanto el 8 como el 12. Bien, lo hacemos. Voy a dividir entonces entre x, pero también entre 4, que sé que es divisible, que es múltiplo, bueno, que es divisor más bien de mis coeficientes. Entonces voy a dividir entre 4x. Y quiero aquí poner algo que al multiplicarlo me dé todo esto. Bueno, ¿y qué voy a poner aquí? Bueno, para encontrar qué voy a poner yo aquí, primero debo de dividir mi polinomio entre 4x, ¿no? Bien, entonces lo hacemos. Teníamos la expresión 12x cuadrada más 8x. Pero para encontrar qué es lo que iba a ver aquí adentro de mi paréntesis, yo divido todo entre 4x, ¿no? Entre los términos. Yo divido los términos de mi polinomio entre 4x, ¿no? Yo divido aquí 4x. ¿Vale? Y 12 entre 4, voy a obtener aquí 3, ¿no? 3 y x cuadrada entre x se me va a eliminar una x de aquí arriba, ¿no? Entonces voy a obtener 3x y 8 entre 4, voy a obtener aquí 2, ¿no? Y x entre x se me vuelve 1, ¿no? Entonces no noto la x. ¿Vale? Entonces, pues nada más dejo indicada las operaciones que tenía aquí, ¿no? Más. Ah, ya encontré yo. Entonces, ¿qué es lo que iba dentro de mi paréntesis? ¿Qué es aquello que al momento de multiplicarlo por 4x me va a dar todo esto? Bien, entonces podemos comprobar lo que ya teníamos, ¿no? Bueno, si yo multiplico 4x por 3x, lo hacemos, ¿no? 4 por 3 voy a obtener aquí 12, ¿no? Y x por x cuadrada voy a obtener, perdón, x por x voy a obtener x cuadrada, ¿no? Y 2 por 4x, 2 por 4 va a ser 8, ¿no? Es 8. Y x, acuérdense, está multiplicado por 1. Y 1 por x va a ser x, ¿no? Entonces voy a tener 8x, que es la expresión que yo tenía aquí arribita, ¿no? Entonces, ¿qué es dividir? ¿O qué es la factorización por términos semejantes? Es dividir, es factorizar, pero por términos que veo que van a compartir todos los términos de mi polinomio, ¿no? De mi polinomio. Voy a dividir entre monomios que sé que comparten todos, ¿vale? Entonces, sería todo por estos videos, chicos. Nos vemos los siguientes videos. Ahora vamos a continuar con los videos de polinomios, perdón, de factorización. Entonces, nos vemos.